del centro. Entonces me van a dar las coordenadas del centro y de ahí la importante, la que va a marcar prácticamente todo lo que sigue, son los parámetros. El primer parámetro, que es el parámetro A, es el que me dice la dirección. Y entonces estoy hablando de una dirección vertical hacia un lado y hacia el otro. Recuerden que eso se llama sentido. La dirección es vertical y el sentido es hacia arriba y hacia abajo. Y el parámetro B va a ser perpendicular. Y perpendicular quiere decir a la izquierda y hacia la derecha. Una vez que ya hicimos eso, les había mencionado que lo que debo de hacer es precisamente marcar un paralelogramo. Ese paralelogramo, que va a estar limitado precisamente por las distancias del parámetro A y del parámetro B, me van a permitir dibujar las asíntotas. Las asíntotas va a ser la diagonal, prolongándola hacia un lado y hacia el otro. Y de ahí esas diagonales, recuerden que existe un término que se llama pendiente, perdón, un valor que se llama pendiente, que me dice lo que sube con respecto a lo que avanza. Así está definido. La pendiente es lo que sube con respecto a lo que avanza. Por lo tanto, esta asíntota va a subir una distancia de A y posteriormente va a avanzar esta distancia. Pero esta distancia, por ser un paralelogramo, es la misma distancia B. Eso implica entonces que nada más de la figura, de entender cómo se construye la figura, yo puedo obtener la pendiente de esa asíntota. Y por lo tanto, la pendiente es lo que sube, que es el parámetro A, entre lo que avanza, que es el parámetro B. De manera similar, para la asíntota 2, voy a tener también una pendiente. La única diferencia es que para la asíntota 2, si ustedes se dan cuenta, la asíntota 2 va hacia abajo, por eso les había dicho que la pendiente es negativa. Resulta que aquí es lo que sube, que en este caso es bajar, porque va hacia abajo, el sentido es hacia abajo, con respecto a lo que avanza. Y eso implica que lo que baja es el parámetro A y lo que sube, perdón, lo que avanza es el parámetro B. Eso implica entonces que la pendiente es lo que sube, que en este caso es menos A, con respecto a lo que avanza. Así se obtienen las pendientes de las asíntotas, pero todo obedece a los parámetros. Ahí deben de tener mucho cuidado porque una pendiente es un número racional. Entonces, si ustedes les dicen que la pendiente es 2/3, tengan mucho cuidado porque por simplificar la fracción pudo haber sido que en realidad surgió de un 4/6 o que haya surgido de un 20/30 o que haya surgido de un 50/75. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces cometen la gran imprecisión de decir directamente que esto es lo que vale el parámetro A y esto es lo que vale el parámetro B, lo cual es un gran error porque a lo mejor la parábola original, perdón, la hipérbola original tenía un parámetro A que es 20 y un parámetro B que es 30 y por lo tanto implica que lo que ustedes consideran de una A2 y una B3 es un gran error. Tengan mucho cuidado con esas suposiciones. No pueden afirmar que por ser la pendiente 2/3, el parámetro A mide 2. Acuérdense que el parámetro A es lo que sube con respecto a lo que avanza, que es el parámetro B. Ahí tengan mucho cuidado, ¿no? Eso es simplemente simplificación de fracciones, ¿no? Bueno, ahora bien, aprovechando que ya estamos viendo las asíntotas, para obtener la ecuación de la asíntota voy a utilizar una forma que ya hemos visto. Acuérdense que la forma es la manera de escribir. Y esa forma se va a denominar forma punto pendiente. Y vamos a utilizar la forma punto pendiente porque yo conozco un punto de inicio. Y ese punto de inicio es el centro. Entonces al conocer el centro, pues yo ya tengo un punto de referencia. Y entonces, para calcular la ecuación de la asíntota, va a ser la ordenada, disculpen, va a ser la ordenada menos la ordenada que sí conozco, que precisamente es la del centro, igual con la pendiente multiplicado por la abscisa que no conozco menos la abscisa que sí conozco, que precisamente es la abscisa del centro. De manera similar, para la otra pendiente, utilizando la misma forma, me va a quedar que es la ordenada menos la ordenada que no conozco, igual a la pendiente. Pero acuérdense que la pendiente ahora es menos A entre B, por lo que vimos que baja A y que avanza B para lograr formar la inclinación de la pendiente. Y entonces, de aquí les va a quedar, al igual que en la otra, que va a ser una abscisa menos la abscisa que sí conocen, que es la abscisa del centro. Entonces, si ustedes observan,
no tienen por qué aprenderse las ecuaciones. Lo único que deben de entender es qué es la pendiente y hay que entender que hay puntos conocidos que son las coordenadas del centro. Y con eso ustedes ya pueden calcular las ecuaciones de la asíntota sin ningún problema. Ahora bien, viene el dibujo. Como habíamos dicho que quien te va a decir la dirección es el parámetro A, eso quiere decir que la dirección es vertical. Y como la dirección es vertical, entonces tenemos que dibujar precisamente la parábola utilizando esa dirección vertical. Y si yo lo utilizo, pues resulta que la hipérbola va a tocar este punto y se va a seguir hacia la asíntota sin tocarla. Recuerden que la asíntota es una recta que nunca va a ser tocada por la curva. Y aquí abajo hacemos lo mismo. Viene la curva, toca este punto y luego se va hacia la otra asíntota sin tocar la asíntota. Este punto donde está tocando la hipérbola al paralelogramo se denomina vértice. Y ese vértice, el vértice de abajo va a ser el vértice 1, y el de arriba va a ser el vértice 2. De manera similar, aquí surgen otros dos puntos que no son importantes, pero que los vamos a poder calcular, que este se llama B1 y esta se llama B2. Acuérdense que esta letra es V, entonces no me vayan a preguntar si la B chiquita o la B grandota, porque eso no es de nuestro nivel, ¿no? Esta se llama V y esta se llama B. Entonces aquí no cabe el decir si es B de vaca o de burro, ¿no? Eso déjenlo para la primaria cuando todavía no está claro el concepto, pero ya a nuestra altura, pues siempre hay que decir la B y la V. Y la B es de los extremos del eje transverso. Dime. Ok, bueno, de aquí pues ya empiezan a surgir algo adicional. Aquí vamos a tener un eje transverso y el eje transverso obedece a 2 veces el parámetro A. Lo que mide el parámetro A lo multiplican por 2 y ya está, ¿no? El siguiente elemento importante es el eje conjugado. Acuérdense que conjugado casi siempre hace referencia a perpendicular o asimétrico. Perpendicular es que forma 90 grados, simétrico es que es el mismo número con diferente signo. Ya también se los había mencionado en los conceptos. Entonces el eje conjugado va a tener una medida de 2b. Los otros elementos importantes en la hipérbola es otro que se denomina lado recto, y el lado recto obedece a 2b cuadrada entre a. Y eso es algo que hay que utilizarlo y aprendérselo, ¿no? Y por último, otro elemento importante de la hipérbola es la excentricidad. La excentricidad habla que la excentricidad se calcula como el parámetro C entre el parámetro A. Obviamente no hemos visto el parámetro C, ahorita les explico de dónde ocurre el parámetro C, pero lo importante es que entiendan que esos elementos hay que aprendérselos. ¿Cuáles son los elementos? La ecuación de la hipérbola, donde no hay mucho que pensarle porque ya se sabe la forma punto pendiente y ya les enseñé cómo calcular la pendiente. Obviamente la ecuación de la asíntota 1 y la ecuación de la asíntota 2, y el eje transverso, el eje conjugado, el lado recto y la excentricidad. Ahora bien, ¿de dónde surge el parámetro C? El parámetro C va a surgir de un triángulo rectángulo. Les voy a dibujar el triángulo rectángulo. Aquí hay un lado, aquí hay otro lado y aquí hay otro lado. Fíjense cómo ya hay un triángulo rectángulo. Pero también hay otro triángulo rectángulo aquí, también hay otro triángulo rectángulo aquí, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Por lo tanto hay 8 triángulos rectángulos. Y de esos 8 triángulos rectángulos, de cualquiera de los 8 se puede calcular el parámetro C. Entonces, vamos a suponer que utilizamos este triángulo. Puede ser cualquiera de los 8. Si ustedes se dan cuenta, ya conocen el valor de un cateto B, pero también conocen el valor del otro cateto, y el valor del otro cateto es A, porque esta longitud A, que es la que marcamos por acá, es la misma que está de este lado, debido a que es un paralelogramo, y al ser paralelos, los lados comprendidos entre las paralelas también son proporcionales o miden lo mismo, que eso es parte del teorema de Tales. Por lo tanto, este lado del rectángulo mide B y el otro mide A. Eso implica que si yo aplico el teorema de Pitágoras para cualquiera de los 8 triángulos, porque también pude haber elegido este triángulo, o sea, en cualquiera de los 8 se ocurre lo mismo, entonces resulta que voy a tener
el cuadrado de uno de los lados, que ya dijimos que uno de los lados es a cuadrada, el cuadrado del otro de los lados, que es un cateto, que es b cuadrada, y como resultado me va a dar la hipotenusa, que es c cuadrada. Por lo tanto, la hipotenusa, que es este segmento que tengo aquí, o este, si estoy hablando de los otros triángulos rectángulos, o este, no importa cuál sea, de todas maneras, ese parámetro c es el que me va a indicar esta c que voy a utilizar en la excentricidad. Por lo tanto, de la operación inversa del teorema de Pitágoras, aquí aplicando una operación inversa, entonces me queda que el parámetro c se obtiene como la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, lo cual pues no es tan complicado de deducir. No solo aprendan de memoria, porque el teorema de Pitágoras utilizado para la elipse hace que el parámetro c se obtenga de manera diferente. Entonces más bien apréndanse los triángulos, y del triángulo simplemente aplican el teorema de Pitágoras, que como que ya es conocido por todos, ¿no? Y con eso ya obtengo el parámetro c. Ahora, ¿para qué me sirve el parámetro c o qué me indica el parámetro c? Pues resulta que ya habíamos dicho que hay vértices. Esos vértices me están indicando la puntita, por decirlo así, de las curvas. Pero si ustedes esta distancia que dijimos que es la hipotenusa la proyectan hacia el eje, hacia la dirección, se van a dar cuenta que surge un nuevo punto. Vuelvo a decir, aquí esta distancia proyectenla, pueden agarrar aquí un compás y ese compás proyectarlo hacia acá, es una manera de hacerlo, y entonces de ahí surge un nuevo punto, donde este punto que va a quedar por acá va a recibir el nombre de foco. Como está arriba va a ser el foco 2. Lo mismo por acá, si esta hipotenusa la proyectan hacia la dirección, también va a surgir, agarran un compás, les digo, agarren un compás, de ese compás hagan centro en el centro y proyectenlo con una curva de compás y les va a dar ese punto. Ese punto se conoce como foco. Entonces lo ponemos aquí y es el foco 1. ¿Por qué el foco 1? Porque está abajo. ¿Por qué el foco 2? Porque está arriba. El de abajo es el 1, el de arriba es el 2. El de la izquierda es el 1 y el de la derecha es el 2. De ahí surgen las coordenadas. Obviamente si estoy diciendo izquierda, derecha, arriba y abajo, pues debe de haber un desplazamiento, ya sea en la abscisa o ya sea en la ordenada. Entonces con esos elementos, las coordenadas de los vértices, de los extremos del eje conjugado, de los focos, lo que es eje transverso, eje conjugado, lado recto y excentricidad, con eso se tienen todos los elementos de la hipérbola, incluyendo la forma, la ecuación de las asíntotas. Obviamente, si en lugar de ser vertical, porque acuérdense que dijimos que ahora iba a ser vertical, y ahora estamos de horizontal, pues ocurre lo mismo, ¿no? En la misma disposición, solamente que las ramas de la hipérbola quedarían aquí y acá, del lado izquierdo y del lado derecho, pero de todas maneras lo demás se conserva, o sea, el movimiento de los parámetros y todo eso sigue siendo idéntico, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, ¿cómo me doy cuenta o cómo construyo la forma ordinaria? Acuérdense que la forma ordinaria es una manera de escribir y donde se pueden obtener datos o sustituir valores numéricos. Y ordinario quiere decir común, o sea, todos los que las conocemos, es que estamos en el campo de geometría analítica. Por lo tanto, ustedes van a tener un x menos h al igual que la circunferencia al cuadrado, un y menos k igual que la circunferencia al cuadrado. Y aquí vamos a agregar que va a haber un parámetro a y un parámetro b igualado con 1. Ahora fíjense bien, aquí entre las dos números racionales va a haber una resta. Si ustedes se dan cuenta, eso implica que un número racional es positivo y el otro número racional es negativo. Quien les va a dar la dirección es precisamente ese signo positivo. El signo positivo me va a decir la dirección. Por lo tanto, si es horizontal, el signo positivo va a estar en el denominador y ese denominador me va a llevar a que este va a ser una a cuadrada. El denominador de la fracción positiva es el a cuadrada y el otro es el b cuadrada. Por lo tanto, esta, como está abajo de la abscisa, estamos hablando que esta es una hipérbola horizontal. Pero si tenemos también un x menos h
elevado al cuadrado y por acá tengo un y menos k elevado al cuadrado igual con 1, aquí el detalle es que para que sea vertical, el signo positivo tiene que estar en las y's. Fíjense cómo aquí el signo positivo queda en las y's. Y obviamente el que está abajo del signo positivo va a ser el parámetro b cuadrada. Por lo tanto, el otro número racional va a ser negativo. Ahí es donde deben de tener mucho cuidado, porque este signo es el que da la dirección, indicando que el denominador es el parámetro a y el numerador es la dirección. El denominador es la a cuadrada y el numerador es el que les da la dirección. Como aquí dice x, por eso es horizontal. Y en la otra, como aquí tengo una y, la positiva, entonces eso quiere decir que es vertical. Lo importante aquí es el signo. Obviamente los demás ya lo pueden obtener, ¿no? Ya les habíamos dicho que esta x y esta h obedece al lugar geométrico, esta h y esta k son las coordenadas del centro, y este parámetro a es el que voy a utilizar para empezar a desplazarme y dar la dirección de la hipérbola. Y este parámetro b es el que va perpendicular y me da el eje conjugado. Y ya con eso pues podemos construir nuestra respectiva hipérbola. Entonces, con todos esos datos, lo que vamos a hacer precisamente es construir una hipérbola, para que sepan cómo hacerla. Y para que sepan cómo hacerla, que aquí tengo una x menos 5 elevado al cuadrado entre 25 menos una y más 2 elevado al cuadrado entre 49 igual con 1. Entonces, nada más de verse, por favor, nada más de verse, díganme cuál es la dirección. Horizontal. ¿Cómo sabes? Por el signo. Por el signo, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 2. Ok. Entonces, por el signo positivo, yo me doy cuenta que es horizontal. Con eso es más que suficiente. Acuérdense que debo de ver los indicadores. Y esos indicadores entonces me llevan a que este signo positivo indica que es horizontal y obviamente esta es a cuadrado. Entonces nada más de ver el signo ya puedo empezar a detectar, ya puedo empezar a ver. Acuérdense que la forma es una manera de escribir y precisamente esa manera de escribir me da los elementos importantes para empezar a construirla. Esta entonces es una horizontal. ¿Quién me lo dijo? Me lo dijo el signo. Ahora bien, este 25 implica que el parámetro a cuadrada es 25 y por lo tanto con operaciones inversas el parámetro a es 5. Este 49 me indica que el parámetro b cuadrada es 49 y el parámetro b aplicando operación inversa es un 7. De ahí también puedo obtener el centro. Acuérdense que el centro es el número que se le resta a la abscisa. Eso quiere decir que el número que le estoy restando a la abscisa es un 5. O sea, el centro está en 5. Y el número que le resto a la ordenada, pues en realidad como aquí hay un signo más, quiere decir que voy con operación inversa y me quedo un menos 2. Entonces, con esos elementos yo ya puedo graficar a la hipérbola. Por lo tanto, dibujo el eje de las abscisas, dibujo el eje de las ordenadas y ya que los dibujé, vamos a graficar el centro. Eso quiere decir que aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5, aquí es menos 1, menos 2 y entonces el centro está acá. Como les había dicho que el parámetro a se va a mover de acuerdo a la dirección, quiere decir entonces que lo que yo debo de hacer, me voy a mover ese parámetro a y por lo cual quiere decir que el parámetro a va a ser hacia la izquierda porque es horizontal y hacia la derecha porque es horizontal. Al moverla a la izquierda 5 lugares es 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir entonces que voy a llegar a esta coordenada. Y esa coordenada, ese punto, se va a llamar V1 porque está a la izquierda. Y entonces el V1, el vértice 1, tiene coordenadas 0, menos 2. Porque me desplace 5 hacia la izquierda a partir del centro.
Ahora bien, ya que calculé el punto V1, entonces ya hablamos de calcular el punto V2. Y el punto V2 va a ser 5 hacia la derecha. Por eso aquí marco 1, 2, 3, 4, 5. Y por lo tanto estoy llegando al otro punto que, como les había dicho, recibe el nombre de vértice 2. Luego necesito moverme el parámetro B. El parámetro B me dijeron que es 7. Y entonces, como debe de ser perpendicular, si yo lo hago perpendicular, acuérdense de cómo lo había hecho anteriormente, eso quiere quedar perpendicular 7 hacia arriba. Por lo tanto, si son 7 hacia arriba, pues aquí ya va 1, aquí van 2, sigo haciendo divisiones, 3, 4, 5, 6, en ese punto se va a llamar B2. Recuerden que uno es el extremo del eje transverso y el otro es el extremo del eje conjugado. Ahora bien, me voy hacia abajo, y hacia abajo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y llego a este punto. Este punto, por estar abajo, resta 1. Y con eso yo ya puedo trazar el cuadrilátero que se forma con los extremos que precisamente obtuve a través del desplazamiento de acuerdo a lo que me indica el parámetro. Entonces aquí estoy dibujando el paralelogramo. De ese paralelogramo tengo que trazar la diagonal. La diagonal tiene que atravesar por el centro. Y de aquí prolongo hacia un lado, prolongo hacia el otro. Hago lo mismo por acá. Hago lo mismo por acá. Prolongo hacia un lado, prolongo hacia el otro. Y como supe que era horizontal, quiere decir entonces que la rama de la hipérbola viene por aquí la curva, llega al vértice y luego se va hacia abajo sin tocar a la asíntota. Lo mismo por acá, viene aquí pegadito, llego al vértice y luego me voy hacia el otro lado sin tocar al sin tocar a la asíntota. Y con eso ya tengo las ramas de la hipérbola. Después habíamos mencionado que surge un parámetro C. Ese parámetro C, acuérdense que surgía por el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo que puede ser este, y que indica un cateto, que este es A, otro cateto, que este es B, para obtener la hipotenusa, que es C. Por lo tanto, si yo aplico el teorema de Pitágoras, me va a quedar que la C se calcula como la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrado. Sustituir los valores, obtengo que la C 5 más 49 en raíz cuadrada. Si hago la suma de 25 más 49, aquí me da 14, llevo 1 y aquí me da 7. Y 37 no se puede, perdón, y 74 no se puede racionalizar. Por lo tanto, ya me queda que esto es entonces, al realizar la 74. Y esa raíz de 74 es la que me debo de desplazar para la izquierda y para la derecha, porque esa es la dirección de la hipérbola, y con esos valores voy a obtener los focos. Este que está acá es el foco 2 y este que está por acá es el foco 1. Ahora bien, me quedé atorado con los vértices, ya no puse las coordenadas del vértice. Ya tengo el vértice 1, me falta el vértice 2, el vértice 2 dijimos que es este, y el vértice 2 surgió porque me desplacé 5 unidades a la derecha. Por lo tanto, si me desplazo 5 unidades, pues ahora la coordenada va a ser 10, menos 2, porque me estoy desplazando 5 unidades hacia la derecha. Para el vértice 1 lo que hice fue desplazarme 5 unidades hacia la izquierda, y por eso me van dando esos resultados. Luego me voy con el punto B1 y el punto B2. Acuérdense que el punto B1 y el punto B2 obedece a los extremos del eje conjugado. Entonces B1, como me desplacé hacia abajo respecto al centro, pues entonces resulta que la coordenada sigue siendo 5 en la abscisa, pero ahora es un menos 9 en la ordenada, porque a partir del menos 2 fue menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Me estoy desplazando hacia abajo. Luego, el punto B2 me debo desplazar hacia arriba, y si de aquí me desplazo 2, pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y entonces llego al 5. O sea
que el punto B2 es 5,5 por el desplazamiento que acabo de observar de acuerdo a la longitud de los parámetros. De manera similar, calculo las coordenadas del foco 1. El foco 1 es raíz de 74, es decir, que entonces de la abscisa que es 5, le voy a sumar la raíz de 74, que es el parámetro C, menos 2. Acuérdense que no se utilizan expresiones decimales, entonces nunca utilicen la calculadora para obtener la raíz. Solamente si es necesario hay que racionalizar el radicando. Ahora bien, el foco 2 va a ser otra vez la abscisa 5, pero ahora me desplazo hacia la izquierda. Al desplazarme hacia la izquierda, quiere decir que le tengo que restar la raíz de 74, menos 2. ¿Por qué? Porque todos estos están a la misma altura, que es donde la ordenada es menos 2. Por eso todas esas tienen la misma coordenada, perdón, tienen la misma ordenada. Bueno, ya que calculé los puntos, pues ya de aquí es rápido que el eje transverso es 2A, o sea que es 10, el eje conjugado es 2B, o sea que es 14, y el lado recto es 2 por B cuadrada, donde B cuadrada es 49, entre A, donde A es 5, y obviamente el lado recto, al realizar operaciones, me queda que esto es 80, 98, es 98 quintos, 98 quintos, y de la misma manera la excentricidad, acuérdense que este era el lado recto, y la excentricidad es entre A, que es la raíz de 74 sobre 5. Y ya con eso, pues prácticamente ya tengo todos los valores de la hipérbola, ya tengo la gráfica, ya tengo el valor de todos los parámetros y de todos los elementos, junto con todas las coordenadas, que son las coordenadas del centro, del vértice, del otro vértice, del extremo del eje conjugado y de los focos. Lo único que me falta son las asíntotas, pero de las asíntotas pues ya me sé las fórmulas. ¿Por qué ya me las sé? Pues porque son conceptos viejos. Entonces, acuérdense que para la asíntota 1 es la ordenada menos la ordenada que sí conozco, que es la acá del centro, igual a la pendiente. Pero la asíntota 1 habíamos dicho que es lo que sube con respecto a lo que avanza. Y entonces lo que sube ahora es el parámetro B y lo que avanza ahora es el parámetro A. Fíjense cómo la pendiente cambia con respecto a la otra. La otra que habíamos calculado por acá, habíamos dicho que lo que sube es A y lo que avanza es B. Aquí es lo que sube y aquí es lo que avanza. Pero eso es por la condición de la hipérbola. Por eso no se aprendan las fórmulas, entiendan la definición. Lo que sube para llegar hasta acá fue el parámetro B y lo que avanza para llegar hasta acá es el parámetro A. Por eso es B entre A y en la otra era A entre B. No es algo mágico, solamente es entender los conceptos. Y continuando con la forma ordinaria de la forma punto pendiente de la recta, aquí debo de multiplicar por una abscisa menos la abscisa que sí conozco, que es la abscisa del centro. Teniendo la forma, yo puedo realizar la sustitución, y si realizo la sustitución, me va a quedar que esto es una ordenada menos la ordenada del centro, que habíamos dicho que era menos 2, eso lo calculamos desde hace rato, elevado al cuadrado, y eso es igual a un b, donde habíamos dicho que el parámetro b era 7, el parámetro a es 5, que multiplica la abscisa menos la abscisa del centro, donde la abscisa del centro era un 5. Y obviamente, ya teniendo la sustitución, sabemos que lo que siempre hago es la jerarquía de utilizar la respectiva ley de los signos, que aquí hay un menos por menos, y luego al darme más necesito utilizar cuando tengo el binomio elevado al cuadrado, que me da el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que ya lo hemos hecho varias veces. Así que por favor, ¿alguien me quiere decir cuál es el resultado de aplicar esos conceptos? Primero dígame el número de lista.
2, dime. Es y al cuadrado Ajá. más 4y Ujú. más 4. Ok, muy bien. Entonces de ahí, pues simplemente es aplicar, insisto, ¿no? La ley de los signos y posteriormente lo respectivo a elevar al binomio. Ahora bien, fíjense, ¿eh? Del otro lado, de este lado, yo tengo un 7 que va a realizar la propiedad distributiva sobre la x y sobre el 5. Esa propiedad distributiva ustedes ya saben que es distribuir la multiplicación sobre el minuendo y el sustraendo. Entonces voy a aplicar la propiedad distributiva y si aplico la propiedad distributiva, eso me queda que es un 7x menos un 35. Y este 5 que tengo en el denominador, lo que vamos a hacer ahorita va a ser una operación inversa para que este 5, aplicando propiedad distributiva, multiplique la y cuadrada, multiplique al 4y y multiplique al 4. Por lo tanto, si yo aplico la operación inversa, así como les había dicho, me queda que esto es... Ay, disculpen, me equivoqué. Este no es al cuadrado. Andaba pensando en la forma del, de la parábola. Disculpen, eso no debía haber sido. Disculpen. Entonces, vamos a regresarnos. Estuvo bien lo que me dijo su compañera, pero no era parábola. Aquí lo... me acordé de la parábola, que sé por qué no. Entonces, ley de los signos sí existe, pero no existe el binomio al cuadrado, porque no hay ningún binomio. Hay como que lo inventé. Y entonces, lo que sí voy a hacer es la operación inversa, porque la operación inversa me lleva a que este 5 voy a aplicar la propiedad distributiva sobre el primero y sobre el segundo. Obviamente, también voy a aplicar la propiedad distributiva. Y al aplicar la propiedad distributiva quiere decir que este 7 también va a multiplicar al minuendo y al sustraendo. Y entonces, al hacer eso, me va a quedar que este es un 5y más un 10 igual es menos 35. Y aquí sabemos que hay que hacer operaciones inversas porque todo debe estar expresado en su forma general. Y al realizar operaciones inversas, resulta que este 7x está en el miembro derecho y eso implica que también voy a utilizar la propiedad reflexiva. ¿Se acuerdan qué es la propiedad reflexiva? Todos igual a sí mismo. Exacto, número de lista. No tengo. Ok, está bien. Entonces de aquí me queda que esto me queda un 7x, aplico la operación inversa con el 5 y con el 10, quedándome obviamente un menos 5y, y aquí este menos 10, también con este menos 35, me va a quedar un menos 45, igual con 0, y esa que tengo ahí pues ya es la ecuación de la asíntota 1. Obviamente aplicando todos los conceptos que ya les expliqué, ¿no? Ahora, volvemos a hacer lo mismo pero con la asíntota 2. Y para la asíntota 2, acuérdense de los conceptos. Y el concepto menciona que es la ordenada que no conozco menos la ordenada que sí conozco, que es la del centro, igual a la pendiente. Pero si ustedes se acuerdan, para la pendiente 2, ahora lo que bajo es esto y lo que avanzo es esto. Y precisamente lo que bajo está relacionado al parámetro B y lo que avanzo está relacionado al parámetro A. Entonces, voy a escribir que lo que bajo es menos b y lo que avanzo es a, multiplicado por la abscisa menos la abscisa que sí conozco, que es la abscisa del centro. Obviamente al hacer la sustitución de valores numéricos, que ya los conozco, resulta que aquí tengo una y menos una k, que ya sabemos que es un menos 2, igual a un menos b, que este obedece a un menos 7, dividido entre un 5, multiplicado por una x menos un 5, que es la abscisa del centro. Y entonces de ahí, pues ya sabemos que me tengo que ir por jerarquía de operaciones. Y al hacer jerarquía de operaciones, aquí me topo con que hay una ley de los signos. Y también debo de hacer una operación inversa para que este 5 multiplique a los 2. Y también necesito hacer una propiedad distributiva para que este menos 7 multiplique a los 2. Entonces el otro concepto es la propiedad distributiva. Y entonces eso me va a quedar
que esto va a ser un 5y más 20 igual con menos 7x más 35. Y entonces resulta que por operaciones inversas, porque recordemos que tengo que dejar a la x positiva, aquí aplico la operación inversa y aquí también. Por lo tanto, eso me va a quedar un 7x más 3y y un menos 15 porque voy a aplicar la ley de la resta debido a que los signos son diferentes. Aquí también aplico una ley de la resta y con eso Profesor, ya tengo el resultado. Dime. ¿por qué 20? Si se supone que el 5 multiplica al 2, ¿no? Ah, sí, me equivoqué. Es un 10. ¿Cuál es tu número de lista? 2. Ok, va que va. Dios te lo pague. Vamos a ponerle otra al 2. Muy bien, gracias. Y entonces de ahí, ya haciendo la corrección con la comera, resulta que este no es menos 15, sino es menos 25. ¿Sale bien? ¿Duda, chiquillos? Bueno, entonces lo importante ahorita es que conozcan cómo es la hipérbola, tener todos los elementos, ¿no? Lo demás, pues es solamente aplicar lo que ya saben. Pero lo importante es ahorita aprender a construir la hipérbola, que será lo importante, ¿no? ¿Sale bien? Bueno, voy a dejar de compartir.